Años adelantados a su tiempo, se fueron ya. Muy bien, y nosotros nos quedamos aquí para estudiar un poco de la palabra de Dios. Hoy, domingo 23 de julio, vamos a continuar estudiando esa serie en la que hemos estado durante 3 semanas. Hoy es la cuarta semana de esa serie. ¿Recordáis el nombre de la serie? Pescadores de hombres, ¿vale? Este nombre lo hemos tomado de ese mensaje o de esa afirmación que le hizo el Señor a los discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La serie comenzó, como dije, hace 3 semanas, y en el primer mensaje Nico nos habló acerca del origen de ese nombre de la serie, que es la visión del Señor Jesús. Cómo el Señor vino con un propósito específico, y ese propósito era el de predicar el Evangelio, y cómo en base a ese propósito vivió toda su vida terrenal. La Biblia nos cuenta, eh, yo diría que bastante poco acerca de las vivencias del Señor Jesús, pero nos enseña pasajes muy importantes acerca de su vivencia, sobre todo de las 3 últimas semanas de su vida terrenal. Y vemos a un Jesús activo, predicando el Evangelio, sanando personas, atendiendo necesidades de personas. Y, y ese es el enfoque principal de la serie, el hecho de que el Señor Jesús estuvo constantemente sirviendo a otras personas, alcanzándolas, dándoles el Evangelio para que esas personas puedan tener la seguridad eterna. Y el deseo de Dios es que nosotros estemos en esa misma situación, que hagamos lo mismo que hizo el Señor Jesús. Como muchas veces hemos citado ese pasaje de Primera de Juan 2:6, que muy probablemente ya te lo sepas de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Hay miedo escénico aquí. Ah, Paula lo tiene ahí. Seguro que todos lo tenían en la punta de la lengua, pero no salía. ¿Vale? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por eso estamos enfocando esta serie en esa dirección, porque nosotros queremos vivir la clase de vida que el Señor Jesús vivió. En otras oportunidades hemos hablado de esto, y no se trata de que tú y yo vayamos a una cruz y seamos crucificados para morir por los pecados de nadie, porque tú y yo no tenemos la condición moral que tenía el Señor Jesús para ir y perdonar los pecados de nadie. Pero Dios sí quiere que nosotros vivamos la vida en el carácter de Jesús, en esa actitud constante que tenía el Señor Jesús de ir a las personas, atender su necesidad. Y la necesidad primaria de todo ser humano es la de encontrarse con su Salvador. La segunda semana me tocó a mí llevar el mensaje, y hablamos acerca de la dinámica de ser pescadores de hombres. Y vimos allí en Lucas capítulo 5, de una forma bastante detallada, ese pasaje en el que el Señor, pasando donde estaban Pedro, Juan, Andrés, Zebedeo, su padre, muchos pescadores que estaban allí trabajando y que no habían podido pescar nada durante toda la noche, el Señor Jesús les dice que boguen mar adentro, que remen mar adentro y que lancen las redes. Y el apóstol Pedro, que aún no era el apóstol Pedro, le dice: Señor, en tu nombre echaremos las redes, en tu palabra echaremos las redes, mejor dicho. Y echaron las redes, y dice la palabra que se reventaba la red. Después que no habían pescado nada, la red se reventaba y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para poder subir todo lo que habían sacado a sus botes. Y vimos un ejemplo muy particular, que es el ejemplo del apóstol Pablo, como aún estando en prisión, el apóstol Pablo organizaba su vida de tal manera que él pudiera darle el evangelio de salvación al mayor número de personas posible. Aún estando preso, la palabra de Dios nos dice que tenía un soldado en custodia y que vivía en una casa alquilada, y entendemos que todas las personas que venían allí y que él había citado le permitían que entrara, porque él mismo lo dice en el libro de los Hechos, y podía hablarles abiertamente acerca del Evangelio. Y entendemos también que en los cambios de guardia a cada soldado le llegaba su porción del Evangelio, lo que quiere decir que este hombre estaba constantemente pescando hombres, estaba llevando el Evangelio. ¿Y por qué se llama pescadores de hombres? Habíamos visto también
en Mateo 28, 18 al 20, cuando el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Así que esa es la misión de ser pescadores de hombres. Ir, darle el Evangelio a una persona. Si esa persona cree, tratar de llevarla de la mano por el Evangelio. Hablamos de que Dios no es un padre irresponsable y nos enseña a nosotros a no ser irresponsables con nuestros hijos espirituales. Si una persona cree contigo, pues ve con ella de la mano y vele enseñando sus primeros pasos en el Evangelio, ayúdale a madurar, a crecer y que ella después alcance a otro para Jesucristo y haga exactamente lo mismo. En eso consiste el discipulado. En el tercer mensaje, Nico nos habló un poco acerca de la importancia de permanecer en Jesús para dar fruto. El fruto, por supuesto, es alcanzar a una persona y convertirla en un discípulo. Pero nunca debemos pensar nosotros que somos nosotros quienes convierten a la persona. Nosotros tenemos la misión de ir y ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, hablar, ¿verdad? ¿Y quién convence a la persona? El Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el fruto. Pero para poder tener fruto, Nico nos enseñaba muy bien en Juan capítulo 15 que necesitamos permanecer en el Señor Jesús. La palabra nos dice claramente que en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado Dios, en esto le da la gloria a Dios. ¿Qué cosa? Que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Es decir, que alcancemos a muchas personas y las hagamos discípulos de Cristo, seguidoras de Cristo. En el día de hoy, en esta tarde, yo quiero hablarte en este cuarto mensaje, al que he titulado Un buen ejemplo a seguir. Quiero hablarte de un personaje que no es muy conocido. Es más, te voy a decir que es muy poco conocido en las Escrituras. Su nombre aparece en algunos pasajes muy cortos, pero que tiene una relevancia importante desde el punto de vista espiritual lo que él hizo. En otras ocasiones he dicho que algún día me gustaría desarrollar una serie a la que quiero titular Actores secundarios. Y me refería a esas personas, esos personajes que aparecen en las Escrituras por un breve espacio de tiempo y hacen algo que edifica a un montón de gente o que sienta las bases para la edificación de un montón de personas. Hoy quiero hablarte de Andrés. ¿Sabes quién es Andrés? ¿Te suena? A ver, ¿quién sabe quién es Andrés? El hermano de Pedro, ¿vale? El hermano del apóstol Pedro. Andrés se menciona muy pocas veces en las Escrituras, cuando se hace la lista de los apóstoles que el Señor escogió, y se menciona también en este pasaje que estudiamos hace un par de semanas, donde dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Dice que él era junto a su hermano Pedro y con Jacobo y su hermano Juan, y con con el padre de Juan y Jacobo, Zebedeo, que trabajaban allí. Tenían un negocio juntos, vivían de la pesca, pescaban juntos, y eso era lo que ellos tenían como el sustento de su familia. Hoy quiero hablarte de este hombre, de Andrés, el hermano de Pedro. El apóstol Andrés fue uno de los 12 que el Señor escogió, y muy probablemente su vida hizo cosas muy edificantes que no se narran en las Escrituras, pero quiero hablarte de una en particular que se narra en las Escrituras y que de alguna manera sirvió para que uno de los hombres que más personas ganó, digamos, en las Escrituras, o que fue de mayor influencia para Israel, pudiera creer en Jesucristo. Y me estoy refiriendo a su hermano Pedro. Quisiera que vayas conmigo a Juan capítulo 1, los versos 35 al 42. Juan capítulo 1, versos 35 al 42. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan que se menciona aquí es Juan el Bautista, ¿vale? Juan el Bautista tuvo la misión, según el libro de Isaías, de preparar el camino del Señor, ¿vale? La palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista, era probablemente primo del Señor Jesús,
habían nacido con 6 meses de diferencia. Juan era 6 meses mayor que el Señor Jesús. Y hay datos muy interesantes que se dan en la Biblia acerca de Juan el Bautista. Nos enseña que, dice que desde hasta su manifestación a Israel, habitó en lugares desiertos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que habitó en lugares desiertos? Bueno, mis hermanos, la realidad es que la palabra de Dios, no podemos meternos de lleno en la historia de Juan porque queremos hablar de la de Andrés, pero tiene mucho que ver con la de Juan. La realidad es que Juan, dice la Biblia, que desde que estaba en el vientre de su madre, el Espíritu Santo estaba en él. ¿Sí? Y cuando él nace, hay una profecía de su padre que se cumple, o mejor dicho, una profecía de Isaías que se cumple y su padre la recuerda, y es que él es ese profeta del que habla el libro de Isaías que iba a preparar el camino al Señor Jesús. Así que Juan ya ha iniciado su ministerio, entre paréntesis, un hombre en Israel iniciaba su ministerio sacerdotal, si era una persona que se iba a dedicar a temas religiosos, a los 30 años de edad. Lo que nos indica que Juan ya tenía 30 años. Juan hacía más o menos unos 6 meses ya había iniciado su ministerio, y su ministerio era predicar el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es el bautismo de arrepentimiento? Bueno, él llamaba a la gente de Israel y les decía, número 1, arrepentíos de vuestros pecados. Y número 2, preparaos para la venida del Mesías. ¿Eh? Eso era lo que predicaba Juan. Cuando aparece Jesús en escena, Juan lo identifica. Y él no dice, primo, bienvenido. No, aunque eran primos, pero él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, y que hubo una manifestación de parte de Dios y del Espíritu Santo en forma de paloma que se posó sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos una manifestación de la Trinidad. Así que Juan el Bautista está en su apogeo, en su ministerio, es el profeta al que Israel está prestando oído. Hacía 400 años, oigan bien, 400 años que en Israel no se manifestaba un profeta. ¿Bien? Hacía 400 años que no aparecía un hombre que predicara la palabra de Dios en Israel. Qué triste, en el pueblo de Dios. Y aparece Juan, enviado por el Señor. Y aparece Juan llamando a las personas al arrepentimiento y a prepararse para la venida del Hijo de Dios. En esto encuentra Jesús a Juan, dice la palabra que él fue bautizado en el Jordán por Juan, no porque Jesús tuviera que arrepentirse de ningún pecado, sino porque Jesús quería identificarse con los pecadores, con los que necesitaban perdón de pecados. Y Juan había levantado un grupo de hombres con los cuales él estaba trabajando, y estaba haciendo un trabajo de discipulado para que ellos también fueran y predicaran arrepentimiento de pecados, y que prepararan su corazón para la venida del Mesías. Aquí lo encontramos en el verso 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan era como un vocero, como uno que preparaba definitivamente el camino. Cada vez que él veía al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Juan se apartaba y él dejaba que Jesús entrara en acción, porque Juan entendía que el importante era Jesús y que él tenía que preparar el camino del Señor. Por eso lo vemos constantemente, que no es que Juan estaba fastidiando, aquí no, es que su misión era esa, él estaba predicando y él veía que venía Jesús, es aquí el Cordero de Dios, y ahora yo me aparto para que el Cordero de Dios venga y predique. Le oyeron hablar los 2 discípulos, los 2 que estaban con él estaba con 2 de sus discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Fíjense la escena. Está Juan con 2 de sus discípulos, probablemente les estaba enseñando a predicar. Juan ve que Jesús viene y le dice a los 2 discípulos, es aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos miran a Jesús, dejan a Juan y se van detrás de Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que en hebreo es maestro. Le dijo, ¿de dónde moras? Le preguntaron ellos. Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La hora 10, a partir de las 6 de la mañana, eran las 4 de la tarde aproximadamente. Decidieron quedarse donde estaban porque ya iba a oscurecer, oscurecía pronto,
y no era bueno andar por esos caminos solitarios de noche en medio de la oscuridad. Entonces ellos deciden quedarse con el Señor Jesús, y en el verso 40 identificamos a uno de esos dos personajes. Dice, verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. De tal manera que aquí identificamos que Andrés era inicialmente un discípulo de Juan el Bautista. Era uno de ese equipo de hombres que Juan el Bautista había levantado para que predicaran el bautismo de arrepentimiento junto con él. Pero en el momento en que Andrés recibe la identificación de parte de Juan y le dice, para el que nosotros estamos preparando nuestro corazón, es este, para el Cordero de Dios, ellos dejan a Juan el Bautista y se van con Jesús. Y uno de ellos es Andrés. Y fíjense lo que pasa con Andrés. Lo primero que nos dice la Escritura es que era hermano de Simón Pedro, era hermano del que hoy conocemos como el apóstol Pedro, que en ese momento era simple y llanamente un pescador que trabajaba con él, que era probablemente su mejor amigo y su socio de negocios, porque trabajaban juntos pescando. Y él era uno de los dos que estaban con Juan cuando Juan identificó a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, dice el verso 42. Y yo quiero detenerme aquí, porque esto es muy importante. Vemos un hombre sencillo, un pescador judío, que se dedica a su trabajo todos los días, que tiene temor de Dios, y cuando aparece el profeta que Dios había enviado para predicar su palabra, él se une al profeta y se convierte en uno de los discípulos del profeta. Yo soy un discípulo de Juan el Bautista. Y él iba con Juan el Bautista, entiendo yo, para todas partes, predicaban juntos el Evangelio, él era el auxiliar o uno de los auxiliares de Juan. Pero cuando Juan delante de él identifica al Señor Jesús, él decide seguir al Señor Jesús, y no solo decide seguir al Señor Jesús, sino que busca a la persona probablemente más cercana a él para traerlo a Jesús. Andrés dice, si este es el Mesías, y lo es, porque ya yo lo he creído y he hablado con él y me ha explicado su misión, yo tengo que ir a buscar a mi hermano Pedro. Y tengo que traerlo para que lo conozca también y que también crea. Nótese que Andrés no dice, voy a buscar a Pedro para que crea en Juan el Bautista. No, voy a buscar a Pedro para que venga aquí con el Mesías, para que venga a conocer al único y verdadero Dios, para que venga a conocer al Hijo de Dios. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, que es el primer nombre de Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es en arameo y Pedro es en griego. ¿Bien? Jesús rápidamente identifica a Pedro. El pasaje no nos dice nada más acerca de cómo se inició esa relación entre Jesús y Pedro de maestro a discípulo. Pero lo que sí nos dice es que por una relación preexistente de Andrés con su hermano Pedro, él pudo traer a Pedro a Jesús. Y eso es una tremenda bendición, mis hermanos, porque una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que estamos saliendo los viernes, exceptuando el verano que es imposible, pero cada 2 viernes estamos saliendo, ¿verdad?, a predicar el Evangelio de salvación a personas desconocidas. Y eso está muy bien, porque todas esas personas que están allí sin Cristo necesitan escuchar del Evangelio y poder creer en Jesucristo para salvación. Pero aquí vemos un tremendo ejemplo de un hombre que no fue a desconocidos, que después fue enviado a desconocidos, pero que inmediatamente que él conoce a Jesucristo, él no va a desconocidos, sino que busca a su familiar más cercano. Y le dice, Pedro, ven, encontramos el Mesías. Lo encontramos, chico, vente con nosotros. Y Pedro se va con él y conoce al Señor Jesús. Tú tienes hermanos, tienes primos, tú tienes padres, tú tienes hijos. Y muy probablemente algunos de ellos no han tenido la posibilidad de escuchar el Evangelio de salvación. Romanos capítulo 10, verso 17 nos lo dice claramente, ¿verdad? Que el Evangelio, o mejor dicho, el creer en Jesucristo, la fe viene por el oír. Hace falta que alguien vaya y les predique. Y este es un pescador de hombres, aquel que va
y predica el evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Andrés fue a Pedro y le habló, mira, conseguí al Mesías, mira, me dijo esto y esto y esto, vente conmigo para que lo conozca. Y Pedro fue con él, porque para él era algo importante, fue convencido. Nosotros tenemos personas cercanas, relaciones, y podemos hablar de familiares en este caso porque vemos que el apóstol Andrés llamó primero a su hermano Pedro, pero tú tienes amigos también, tienes conocidos, tienes compañeros de trabajo, y hay muchas personas con las que tenemos relación que no han creído en Jesucristo para salvar. Y Dios nos está enseñando claramente a través del testimonio de este hombre que lo mejor que nosotros podemos hacer es ir y aprovecharnos de esas relaciones que tenemos de confianza y sentarme con mi hermano, con mi amigo, con mi papá, con mi mamá y decirle, yo he creído en Jesucristo para salvación y tú puedes creer también y lo único que hace falta es que tú deposites tu fe en Él. Jesús murió por ti y pagó el precio de tus pecados. Eso es todo. Tú no tienes que ir a convencer a nadie, lo hemos dicho un montón de veces aquí, pero tú sí tienes que ir y hablarle. Ese es el mandato del Señor. Hablarle de Jesucristo. ¿Quién lo va a convencer? El Espíritu Santo, dice la palabra, que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Miren, mis hermanos, cada uno de nosotros tuvo un Andrés en su vida. ¿A que sí? Cada uno de nosotros tuvo una persona que por algún tipo de relación vino y nos dio el Evangelio. Mi Andrés fue mi hermano Juan Manuel, junto con dos amigos del bachillerato, Tirso y Luciano. Durante 1 año y medio me estuvieron llevando a reuniones de la iglesia, íbamos a comer juntos, me hablaban de Jesucristo constantemente. Y mi hermano en esa época era un adolescente, y a los adolescentes todo les huele mal. Y él podía haber dicho, no, yo contigo no ando. Pero él se tomó aquello muy en serio y llevaba a su hermanito a todas las reuniones. Y con sus amigos, él llevaba a su hermanito también, para que su hermanito escuchara el Evangelio. Y durante 1 año y medio yo estuve escuchando el Evangelio y nunca tomé una decisión por Cristo. Pero un día tranquilo, como dice Marcos Witt, yo decidí creer en Jesucristo para salvación. Cuando yo sentí una tremenda necesidad en mi vida y que sabía que el único que la podía cubrir era Él. Ese día yo decidí creer en Jesucristo para salvación. Porque el Andrés de mi vida, mi hermano Juan Manuel y sus amigos Tirso y Luciano, se tomaron la molestia de venir a ese muchachito de 12 años y hablarle del Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tuvo un Andrés en su vida. Después, yo me encargué de ser Andrés para otros. Y yo gané a mi hermana menor para Cristo. Yo gané a mi abuela para Jesucristo. Yo gané a mi hermano mayor para Jesucristo antes de que muriera. Yo gané a muchas otras personas para Cristo. Yo fui el Andrés para otras personas. Y a otros los gané para Cristo y los dejé sirviendo al Señor allá en Venezuela. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos un Andrés para alguna persona. Que tú y yo seamos ese hermano que se preocupó por ti, ese amigo que se preocupó por ti, ese primo que se preocupó por ti, ese sobrino que se preocupó por ti, ese hijo que se preocupó por ti, ese padre que se preocupó por ti, entendiendo que tú no habías creído en Jesucristo para salvación y que si no has creído, lamentablemente la palabra de Dios es clarísima y dice que estás condenado, tuvo misericordia de ti, fue a ti y te habló. Y por eso estás tú hoy aquí. Dios espera que tú y yo seamos Andrés. Seamos el Andrés de alguien. Una relación, mis hermanos, que se inició muy probablemente en este caso ellos eran hermanos, se habían criado juntos, pero Andrés tenía motivaciones espirituales y escuchó al profeta y fue al profeta, se convirtió en su discípulo y dijo, yo quiero que mi hermano escuche esto. Y cuando el profeta le dijo, yo no soy el Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dijo, wow, tengo que escuchar a mi hermano para que crea también, para que él siga también al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que él ponga su fe en Jesucristo. ¿Cómo pescar hombres? En primer lugar, necesitamos estar orando por esto.
Vamos a estar buscando al Señor y diciéndole, Señor, ayúdame, dame citas divinas, dame la oportunidad de hablarle a fulanito, ayúdame a tener una conversación con fulanito, con fulanita, para que ellos puedan escuchar el Evangelio de salvación. En segundo lugar, por una relación personal. Hemos hablado muchas veces aquí y he dado múltiples ejemplos. Cuando me ha tocado hablar con mis compañeros acerca del Evangelio, muchos de ellos se han burlado. Pero yo no puedo ponerme en una posición de que yo soy el que va a ganar la conversación. Porque puede ser que yo gane la conversación y pierda la relación con mi compañero. ¿Te burló? Vale, yo me río contigo y te burlaste de mí. No pasó nada. Otro día vendrán otras oportunidades y yo volveré a hablarte acerca de Jesucristo porque la gran necesidad la tienes tú. Y eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia, entender la situación de aquel y no importar lo que él está haciendo contra ti, sino ir, tú necesitas a Jesucristo. Todas las veces que yo tenga la oportunidad, yo te voy a hablar de Jesucristo. Yo voy a ser un Andrés para ti. No sé si yo me vaya de esa empresa y dentro de 10 años me encuentre alguno de ellos y me diga, ¿sabes qué? Creí en Jesucristo. No sabemos, eso no lo sabemos ni tú ni yo, mi hermano. Pero lo que sí sabemos es que el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Y cuando te digo va a hacer la obra, no te estoy prometiendo que a todo el que tú le hables de Jesucristo va a creer. No. Lo que te estoy prometiendo es que a todo el que tú le hables de Jesucristo va a ser convencido de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Y cuando las personas son convencidas, tienen dos opciones. O creen o no. Nadie los obliga a nada. Dios es tremendo caballero. Él no forza a nadie a hacer nada que no quiera hacer. El Señor quiere que vayamos a Él por fe, confiados en Él. Mateo capítulo 4, verso 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. No podemos ahora detenernos a explicar por qué Juan estaba preso. Lo cierto es que fue simplemente por predicar el Evangelio y por ser un hombre con una condición moral intachable. Se metió en un problema con un político y el político, influenciado por otras personas, pues decidió ajusticiarle. Pero llamo la atención sobre este verso porque ha pasado tiempo después de esto que leímos, donde Andrés llama a su hermano para que escuche lo que tiene que decir el Mesías, y en Mateo capítulo 4, versos 17 al 22, que es un pasaje que seguro conocemos, dice, desde entonces, después que ya Juan el Bautista estaba en prisión, dice que Jesús regresó a Galilea y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Estaban allí trabajando, pero algo había sucedido ya, desde aquel primer encuentro de Pedro con el Señor. Ahora Pedro conocía al Señor Jesús, muy probablemente ya Pedro estaba confiando en el Señor Jesús, y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos le dijeron, no Jesús, estamos trabajando. ¿Es eso lo que les dieron? Dicen, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y es lo que hablábamos hace un par de semanas. Para ser un pescador de hombres hay que seguir al Señor. Pero ¿por qué Pedro ahora decide seguir a Jesús? Porque ya Pedro tuvo un encuentro con Jesús previamente. ¿Y quién facilitó ese encuentro? Su hermano Andrés. Fue Andrés a quien Dios usó para facilitar esta situación. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Qué interesante que otros dos que estaban relacionados, también los llama el Señor Jesús. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo. La palabra no nos enseña si fue Jacobo el que llamó primero a Juan o si fue Juan el que llamó a Jacobo. Lo cierto es que los dos decidieron servirle al Señor. Y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Todas estas cosas sucedieron luego de que Juan fuera encarcelado. Previamente, como dije antes, Andrés había conocido a Jesús y luego al escuchar sus enseñanzas, él trajo a Pedro. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. La noticia corrió como la pólvora cuando Juan fue asesinado en la cárcel.
Y probablemente Andrés pudo haberse desanimado, yo no le voy a hablar a nadie más, y yo no, esto que me pasó me ha golpeado muy fuerte, se murió, mataron a mi primer maestro. La actitud de Andrés no fue esa. Seguro que sintió tremendo dolor en su corazón, era su discípulo más cercano. Estaba allí con Juan en cada situación y oyéndole anunciar al Señor, oyéndole anunciar al Mesías. Él le presentó al Señor, le dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le matan al que era su maestro. Pero Andrés agarró su dolor, lo guardó en un lugar de su corazón y siguió sirviéndole al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Andrés entendía que había una gran necesidad de que las personas conocieran al Mesías. Tú y yo hoy en día no somos Israel. Nosotros no estamos esperando al Mesías. Pero tú y yo hoy en día sabemos que hace 2000 años, ese al que ellos llamaban el Mesías, fue a la cruz y perdonó mis pecados y tus pecados. Él tomó nuestro lugar. Y Él vino con esa misión de morir en la cruz por los pecados de todas las personas, judíos y no judíos. Andrés tenía muy clara la enseñanza de su primer maestro. ¿Cuál era la enseñanza de Juan el Bautista? La tenemos en Hechos capítulo 19, verso 4. Y la explica el apóstol Pablo, alguien que después también fue discípulo de Jesucristo. Dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Andrés había entendido perfectamente la misión que él tenía, la misión que el Señor Jesús le había entregado. Y por eso él, no solamente a su hermano, sino que fue y llamó a otras personas. Lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versos 8 y 9, cuando en el episodio de la alimentación de los 5000, dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Los demás no tienen una iniciativa clara. Cuando ven aquella multitud que estaba hambrienta, que habían estado escuchando al Señor Jesús durante horas predicar, y sabían que esta gente tenía hambre, uno de los discípulos dice: 200 denarios no alcanzarían para comprar pan para toda esta gente. Pero Andrés, aunque tal vez le faltó un poco de fe, probablemente se acordó: oye, si yo traigo a este muchacho con esos 5 panes de cebada y los 2 pececillos, y el Señor hace lo que hizo con nosotros cuando estábamos allá, que habíamos pasado toda la noche sin poder pescar nada, y le dijo a mi hermano Pedro: echa la red. Y mi hermano Pedro le dijo: en tu palabra voy a echar la red. Y después, cuando sacaron las redes, se reventaban las redes. Yo creo que hubo algo de fe allí de parte de Andrés. Pensando, a lo mejor no, él no dijo: el Señor Jesús lo va a hacer, pero él dijo: ¿y si le doy esto y él lo convierte en suficiente comida para los 5000 que están aquí? Esa es la actitud de un Andrés, uno que tiene fe. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso dice la palabra. Hebreos 10:37. Y esta era la actitud del apóstol Andrés. Wow, confiar en el Señor. Escuché del Mesías, traigo a todos los que pueda al Mesías. Y a esos con los que yo tengo relación, a ellos primero. A ellos los llevo primero para que conozcan al Señor. La gente que pesa en mi corazón, esa es la gente que yo voy a llevar al Señor. ¿Estás tú? No hago esta pregunta para hacer juicio sobre nadie, pero sí quiero que reflexiones sobre ella. ¿Estás tú trayendo personas importantes de tu vida al Señor? ¿Estás tú trayendo personas con las que tienes relaciones cercanas al Señor, para que puedan conocer al Señor, para que tengan la oportunidad de tomar una decisión por Cristo? Al final, cada quien toma su decisión, pero nosotros debemos de ser promotores para que cada persona escuche el Evangelio y pueda tomar una decisión por Cristo. Sí creo, no creo, ¿vale? No es problema tuyo, pero ya tuviste la oportunidad. Juan capítulo 3, verso 30.
nos enseña la actitud del primer maestro del apóstol Andrés, que era Juan el Bautista. En un momento determinado, están los dos teniendo un ministerio paralelo. Todavía Juan no ha sido encarcelado y Jesús ya está ejerciendo su ministerio. Y los fariseos vienen y le preguntan, bueno, ¿cómo es esto de que, le dicen a los discípulos, cómo es esto que tu maestro está aquí bautizando, pero el otro al que él bautizó en el Jordán, ahora anda por allá también bautizando? Y Juan el Bautista le dice, no hay problema con eso. Lo importante es que él crezca y yo mengüe. El importante es él, no hay un problema con esto, aunque estemos los dos ejerciendo el ministerio. Lo importante es que yo vaya desapareciendo, se vaya diluyendo mi figura y la de él se vaya exaltando, porque él es el importante. Él fue él es el que va a morir en la cruz, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no vine a salvar a nadie, yo vine solamente a preparar el camino para él. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. La actitud del creyente debe ser esa. Y esa, por cierto, dicho sea de paso, fue la actitud que le transmitió Juan a sus discípulos. Así que Andrés hizo lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Mis hermanos, después que todas estas cosas suceden, vemos al apóstol Pedro así como un cohete. Y Andrés casi nunca lo vimos nombrar, pero estaba ahí. Andrés estaba ahí haciendo su trabajo de hormiguita. Fulanito que es amigo mío, vea, de Cristo. Mira, es amigo mío. Jesús murió en la cruz y pagó por tus pecados. Tremendo tío. Confía en él para salvación. Te presento a Jesús, mi Salvador. Y veía a fulano, ¡hey! Mi primo Juancito, ven acá. Habla de Jesús. Y tal vez él nunca se convirtió en el líder que fue su hermano, que fue el líder de los apóstoles después que el Señor Jesús partió y el Señor Jesús le hizo una promesa sobre una afirmación que él hizo. Cuando él le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bien has dicho, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa afirmación tan poderosa que tú has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vemos a Pedro involucrado en un montón de situaciones, unas buenas, otras malas, pero siempre allí sobresaliendo. Y cuando el Señor Jesús parte, vemos un Pedro renovado que va con Juan a predicar el Evangelio y lo encarcelan. Y vemos un apóstol Pedro que predica el Evangelio. Vemos un apóstol Pedro que escribe epístolas, inspirado por el Espíritu Santo. Pero no vemos nunca más al apóstol Andrés. Pero Andrés siguió con nosotros, haciendo su trabajo de hormiguita. ¿Por qué te digo esto? Porque no debes esperar, no debemos esperar nosotros tener un brillo y que todo el mundo mire, ¡ah! Ahí va Jesús Guzmán. No, que la gente diga, wow, el Señor Jesús. Yo creo en el Señor Jesús. Me lo predicó Jesús Guzmán. Me lo predicó Gloria. Anita me habló de Cristo. Creí, wow, qué bendición, me voy con el Señor. Ari me habló. Porque había una relación. Y ese cristiano la aprovechó. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. La actitud de Andrés fue exactamente la misma de su primer maestro. Andrés no lo vemos en ningún pasaje de las Escrituras teniendo envidia de su hermano, ¿no? Su hermano, Dios lo levantó, lo usó como él quiso, y Andrés seguramente tenía en su corazón la convicción de que el Señor me está usando como él. Y yo estoy ganando personas para Cristo. Y eso, mis hermanos, lo que debe tener peso en nuestro corazón. Esa es una actitud humilde de un pescador de hombres. Aprovechó su relación con su hermano y por allí, por ese canal, él filtró el evangelio de salvación. Y su hermano creyó en Jesucristo para salvación. ¡Qué bendición! Y por medio de la forma como Dios lo usó a él y a todos los apóstoles, hoy en día tú y yo estamos aquí porque eso se ha ido transmitiendo en la predicación del evangelio de generación en generación. Así que yo te animo a ti y te reto a que si tú has creído en Jesucristo para salvación, tu próxima meta sea convertirte en un Andrés para Cristo. En una persona que va a otras, aprovecha sus relaciones con otras y les predica el evangelio de salvación. ¿Se burlaron? El Señor Jesús lo clavaron en una cruz. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Se rieron?
¿Qué podemos hacer? ¿No quisieron escuchar? Ya vendrá otra oportunidad. Pero no me voy a rendir en hacer aquello para lo cual el Señor Jesús me llamó. Como decía el apóstol Pablo, aquello para lo cual fui asido, para lo cual Dios me cogió, me tomó. No podemos nosotros como cristianos tener la actitud de tirar la toalla. No, Dios quiere que tú y yo seamos pescadores de hombres, de los de verdad, de los que están predicando el evangelio de salvación, de los que están construyendo relaciones con un interés. Dios quiere que seamos unos interesados, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el interés que Dios quiere que tengamos? Que las personas puedan salvarse y tengan vida eterna. Así es como Dios quiere que nosotros seamos interesados. Vamos a construir relaciones con otras personas con un único interés, de ayudarle a salvarse. Quería comentarte estas cosas, quería hablarte acerca de estas cosas. Hay muchas cosas, muchas enseñanzas que podemos sacar de la vida del apóstol Andrés y es una tremenda bendición poder estudiar acerca de esto. Ahora yo quiero decirte, Andrés tenía clara su salvación. Andrés sabía dónde iba el día que muriera. Él sabía que él iba al cielo y no iba al cielo porque él había sido un buen discípulo de Juan y porque después llamó a su hermano. No, él iba al cielo porque él puso su fe en Jesucristo, en el Mesías. ¿Sí? Andrés puso su fe en el Mesías. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos. Y nuestro pecado hace separación entre nosotros y Dios. Todos tenemos pecados, todos en nuestra vida. Y ese pecado nos mantiene separados de Dios. Y la Biblia nos enseña que por una causa, por esa causa, Dios envió a Jesucristo al mundo, a ese Jesucristo al que Juan llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que hiciera eso, quitar el pecado del mundo. Quiero darte un ejemplo. Supongamos que esta mano te representa a ti, y a fulanito, ¿vale? Esta agenda negra representa tus pecados. Y mi mano derecha representa a Dios. Dios trata de relacionarse contigo. La Biblia dice que Dios envió a Jesucristo para reconciliarse con nosotros. Dios trata de relacionarse contigo, pero hay un impedimento tremendo. Y ese impedimento se llama pecado. Mi pecado, ¿vale? Esta mano me representa a mí o a cualquiera de nosotros. Es mi pecado el que impide que Dios y yo tengamos una relación, que yo pueda creer en Jesucristo para salvación, que yo pueda tener la seguridad eterna. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo aquello para lo cual Dios le envió. Vino, tomó nuestros pecados, aunque Él no tuvo relación con el pecado. La palabra de Dios dice que Él llevó nuestros pecados y fueron clavados con Él en el madero, ¿vale? El justo padeció por los injustos y dejó la puerta abierta para que cada persona pueda tener una relación con Cristo, una relación con Dios, con Cristo, que es Jesús, que es Dios, ¿vale? Él te abrió la puerta. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que la palabra de Dios dice que lo único que tú tienes que hacer es depositar tu fe en Jesucristo para salvación. Depositar tu fe en aquel que quitó los pecados, que los clavó en la cruz del Calvario. Creerle a Él, creerle de todo corazón. La palabra de Dios dice que si nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, nuestros pecados ya han sido perdonados, se aplica ese perdón, se aplica la justicia de Dios a nosotros y somos salvos por el resto de la eternidad y vamos a estar con Él para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en Jesucristo para salvación. Dejar de confiar en tu religión, dejar de confiar en tus buenas obras, dejar de confiar en una forma de ver la vida, dejar de confiar en el político de turno, dejar de confiar en cualquier cosa en que has estado confiando tu vida, quitar todo eso de en medio y confiar única y exclusivamente en Jesucristo para salvación. Ahora mismo, no sé cuál sea tu condición, no sé si tú mueres en este momento, estarías seguro de ir al cielo, pero yo quiero ser tu Andrés en esta tarde y quiero invitarte a que si has entendido estas cosas con claridad, tú hagas una oración conmigo en la cual le vamos a pedir a Jesús
o le vamos a decir a Jesús que le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y le vamos a dar las gracias y vamos a aceptar ese perdón de pecados que Él nos da. Quisiera orar contigo, la iglesia, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y si has entendido estas cosas con claridad, me gustaría que repitas conmigo esta oración simple. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, entiendo que soy pecador, entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Entiendo que tú viniste a morir en una cruz para perdonar mis pecados porque yo no tenía forma de pagar. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Acepto el perdón de pecados que tú me regalas. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por darme la seguridad de que el día que muera estaré contigo. Amén. Con los ojos cerrados, si hay alguna persona en esta tarde que haya entendido este mensaje con claridad y haya decidido hacer esa oración de fe, me gustaría que me lo manifestaras levantando tu mano. ¿Habrá alguna persona que esta tarde ha hecho esa oración y le ha dicho, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador? ¿Habrá alguna persona que haya tomado esa decisión en esta tarde? Señor, queremos darte las gracias, Dios, por el ejemplo de Andrés y de todos los apóstoles, Dios, que fueron efectivos llevando el Evangelio a personas. Te pido que tú nos ayudes, Dios, a cada uno de los que estamos acá, que hemos creído en Jesucristo para salvación, a tener la misma actitud que tuvo el apóstol Andrés, de ir a personas con las que tenía una relación y aprovechar esa relación para tener una conversación y presentarles al único y verdadero Dios. Ayúdanos, Señor, te pedimos que tú nos des convicción acerca de todas estas cosas y que podamos ir delante de otros a predicar a Jesús el Mesías, a Jesús el Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué te parece si cantamos una canción más antes de, después de despedir la transmisión? Si tú te has conectado allí con nosotros, te damos las gracias por conectarte vía internet y solamente queremos recordarte que nos reunimos los jueves a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la tarde en horario de verano. Así que te animamos a que vengas y te reúnas con nosotros y te damos las gracias por haberte conectado con nosotros vía internet. Solo me queda decirte que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves.